Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a este espacio donde se va a compartir ya la segunda sección correspondiente al capítulo que estamos atravesando. Esta segunda sección tiene que ver con los famosos métodos de integración para resolver la mayor parte de las integrales dentro de diversos ámbitos, ¿sí? Entonces, el primer método que vamos a tratar de describir en esta parte, vamos a rotular acá nuestra sección como 6.21 y el método de integración va a ser etiquetada como el método de por partes, ¿no? ¿Ya? Entonces, este método de por partes nace porque no existe ninguna regla de integración para el caso del producto de funciones, ya sean elementales o compuestas, ¿no? En ese sentido, eh, el método de por partes tiene esa fortaleza, ¿no? Lo que hace es resolver integrales que presenten en su mayor parte producto de esas funciones, ¿no? Entonces, para atacar esa integral, lo que hace es particionar las funciones que se están tratando en dos partes, ¿no? Y luego va viendo, ¿no? La parte más compleja en la parte final, ¿no? Entonces, tiene una fórmula de trabajo, ¿ya? Entonces, vamos a tratar también de colocar la fórmula. Indica, ¿no? Que si yo tengo una integral, vamos a colocar una integral, en donde la primera parte la voy a llamar u y al resto el diferencial de b. Entonces, una vez renombrada esa categoría, el resultado dice que de esta asignación va a ser u por b. Vamos a anotar bien acá. U por b menos la integral de b por el diferencial de b. Y entonces tengo ahí esas partecitas dentro de estos espacios, ¿no? Esa es la fórmula de por partes y tendríamos que memorizar también para la siguiente sesión. Entonces, vayamos viendo algunos ejercicios que se acomodan a este ámbito de trabajo. A ver, yo quisiera integrar la siguiente función, que la vamos a denotar por 1. Un primer problema que ataque la siguiente situación. Sería la integral de x por el coseno de x acompañado de su diferencia. Bueno, acá observan ustedes que tengo un producto de dos funciones. Una es la función identidad y otra es la función trigonométrica. Entonces, en este aspecto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para aplicar la técnica de por partes, primero tengo que ver si está en producto las dos funciones. Acá la están, ¿no? Y también tengo que cerciorarme que estas funciones que se están multiplicando en la gran parte de este método no tiene que ser no funciones compuestas, tienen que ser funciones elementales o simples, como comúnmente se les llama, o básicas. Y una vez descrita esa parte, podemos darnos cuenta que la función u va a ser la más sencilla de las funciones que haya donde se estén multiplicando. Entre x y coseno de x, obviamente la función más sencilla es x, entonces yo voy a asignar a esta función x la etiqueta de u, ¿ya? De esa manera. Y acá al otro evento le vamos a tratar de dar la etiqueta del diferencial de b. Bueno, en ese entendido, vean, tengo dos partes. A u la estoy escogiendo como la función más simple y a todo lo que sobra
se le renombra con diferencial de B. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es en un extremo izquierdo o en la parte inferior hacer una operación auxiliar que identifique a la partición que se está haciendo. Entonces yo voy a decir acá por partes, ¿no? ¿Qué es lo que estamos atacando? Lo que estamos atacando es acá a U, lo estamos llamando a la función X y a todo lo que sobra el diferencial de B, que sería coseno de X por el diferencial de X. Esa es la partición que estamos haciendo. Entonces acá tenemos que comprender que tenemos dos ecuaciones, ¿no? En estas dos ecuaciones tenemos que aplicar algunos operadores. En la primera, lo que se aplica es el operador diferencial, ¿no? Parecido a una derivación implícita. Entonces tendríamos la derivada de U va a ser 1 respecto de la letra que se está derivando. Igual, ahí la derivada de X también es 1 respecto de la letra que se está derivando. Eso es bien importante. A la primera se le aplica el diferencial. A la segunda ecuación o igualdad se le aplica el operador integral. Acá tendríamos, ¿no? La integral del diferencial de B, ¿cuánto vale? A ver, eso ya tenían el trabajito para memorizar en esta sesión. ¿Cuánto vale la integral del diferencial de B? ¿Los escucho? Gabriela, ¿cuánto vale la integral del diferencial de B? Alison. Bueno, acá por el chat dice, Dice, sí, dime. diferencial de, ¿cómo menciona? La integral del diferencial de B, ¿cuánto vale esa integral del lado izquierdo? Mm, Menos ¿cómo era? Menos coseno de X. No. No, no ¿Cuál está. sería el seno de X, licenciado? Seno Ya, de X me dice. ya, la integral entonces del diferencial de B, eso es B nada más, ¿ya? Y la integral del coseno, ¿cuánto es la integral del coseno de X? Seno de X. Excelente, ¿no? Seno de X, ¿no? Eso hay que tratar de cuidar. Entonces acá estos unos que han nacido de la primera ecuación los voy a borrar para que realmente podamos aplicar la fórmula que está descrita en la parte del óvalo, ¿no? Bueno, la fórmula dice, si se dan cuenta, cuando tú hacías partido en U por el diferencial de B, entonces dice que eso es igual a U por B. Acá está U y acá está B. Entonces, sustituyo esa información. U vale X y B vale seno de X. Menos, dice, ahí la otra integral, ¿no? De B. B vale seno de X por el diferencial de U, pero mi diferencial de U vale diferencial de X. Bueno, si se dan cuenta, al particionar aparecen dos nuevas letras, U y B, pero en ninguna parte del ejercicio se mezclan esas variables, ¿no? O esas designaciones. Acá si el ejercicio empezó en X, tendría que concluir en X en alguna parte. U y B solamente son las sustituciones que se hacen en la forma. Entonces, sigamos. El otro detalle es que la integral que nace acá después de la igualdad tiene que ser de menor complejidad que la integral del problema. Y evidentemente es de menor complejidad porque ya se puede integrar. ¿Cuánto vale la integral del seno de X? Menos coseno de X, licenciado. Excelente, aquí tendríamos menos coseno de X, ¿no? Operamos un poco más acá, tendríamos X por seno de X
Menos por menos es más acá. Coseno de x. Y listo, ese es el resultado de la integral. Y cuando termina, obviamente tenemos que añadir la constante de integración, ¿no? Entonces, ese es el evento de por partes, ¿sí? Bueno, en esa parte bien sencilla. Vamos a verificar si gustan acá también el resultado. Bueno, para verificar el resultado ya habíamos visto en la anterior sesión, tenemos que agarrar la función resultado, o sea, estoy diciendo toda esta función. Y esa función que es la respuesta de la integral la tengo que derivar. Vamos acá, la derivo. La derivada va a ser la siguiente, ¿no? Sería, acá hay un producto, la derivada del producto va a ser acá seno de x más x por coseno de x. La derivada del coseno es menos seno de x y la derivada de una constante es 0. Entonces, si observan, esta de acá se va a cancelar con esta y te va a salir la función del ejercicio, que sería x por coseno de x. Entonces, si te sale la función del ejercicio, que sería esta, entonces evidentemente este resultado es la integral de esta función. Bueno, ese es el método en su fase inicial del método de por partes, ¿no? Si hay alguna consulta, por favor, la realizan. Mientras voy elaborando el problema número 2. Bueno, el problema número 2 podríamos citarlo de esta manera, sería la integral de x al cuadrado por e elevado a la x acompañado de su diferencia. ¿Ya? Nos vayamos viendo. En esta parte voy a decir por partes. Veo que hay producto de funciones elementales y directamente abro la operación, ¿no? De por partes. De por partes. Ya. Vayamos viendo. En esta primera etapa de por partes, vean, la función más sencilla es la parábola. La voy a designar por u. Es más compleja que la exponencial, entonces, por ello que hemos ido graficando también en el capítulo de funciones según ese recorrido. Entonces, esto va a ser el diferencial de b. Nuevamente, acá tenemos u va a ser x al cuadrado y el diferencial de b será igual a e a la x diferencial de x. Entonces, tenemos acá sería la derivada y acá la integral. Entonces tendríamos en esta parte la siguiente situación. La derivada de u es 1 por el diferencial de u. Acá la derivada de x al cuadrado es 2 por x por el diferencial de x. Acá igual la integral del diferencial de b, eso es b. La integral de e a la x, eso es e a la x. Entonces yo ya tengo todo construido para aplicar la fórmula. La fórmula me indica que es u por b. U por b, entonces tendríamos acá x al cuadrado por e a la x, ¿no? Menos la integral de b. b vale e a la x por el diferencial de u, que sería en este caso 2x por el diferencial de x. Ordenamos esta expresión, tendríamos acá x al cuadrado por e a la x, menos, acá hay una constante, el valor 2 puede salir afuera.
el valor 2 por, acá la integral de x por e a la x. Entonces, si se dan cuenta, apareció acá otra función integrable, pero también está en producto, si se dan cuenta, ¿no? Es x por e a la x, ¿no? Lo bueno es que es de menor complejidad que la del ejercicio, ¿no? De x al cuadrado pasa a ser x y la exponencial se sigue repitiendo, pero ya tiene menos complejidad. Acá voy a resaltarlo con otro color. Como es un producto, entonces nuevamente voy a aplicar por partes, ¿no? A este le voy a llamar u y a todo lo que sobra, todo lo que sería el diferencial de b. Entonces, nuevamente acá tengo que aplicar el método de por partes. Entonces, lo voy a hacer con azul. Acá tendríamos u es igual a x. El diferencial de b es igual a e a la x diferencial de x. Diferencio en la primera sería 1 por el diferencial de u y la derivada o el diferencial de x es 1 por el diferencial de x. En el siguiente tendría que integrar, ¿no? Acá integro, acá también integro, que tendríamos b es igual, la integral de e a la x diferencial de x, aquí tendríamos e a la x. Bueno, entonces ya tengo ahí las cosas bien claras, entonces la vamos a ir registrando, también nuevamente aplicando la fórmula. Veamos qué es lo que tenemos. Que tendríamos x al cuadrado por e a la x menos 2 veces, voy a abrir corchetes para registrar el resultado de esta función. A ver, registremos. La fórmula nos dice u por b, entonces u por b va a ser acá x por e a la x menos la integral de b, que vale e a la x por el diferencial de b. No es entendido, ¿no? Entonces acá tendríamos x al cuadrado por e a la x menos, si observamos esta otra integral, ¿no? De esta función, que es el último paso, ya es inmediata, ¿no? Entonces, por las reglas de integración. Entonces tendríamos e al x por e a la x menos la integral de e a la x, la podemos resaltar si quieren con e a la x. Entonces ya estaríamos concluyendo, solamente falta dar un orden en el signo, ¿no? O hay que distribuir este valor menos 2. Entonces tendríamos acá x al cuadrado por e a la x menos 2 veces x por e a la x más 2 veces e a la x, ¿no? Y finalmente aparece la constante de integración. K. Entonces, ahí termina este ejercicio, ¿no? Al igual que esta. Y esta ahí finaliza, ¿no? Entonces, podríamos haber factorizado e a la x si gustan, ¿no? Y tener una respuesta tal vez más coherente, pero si yo quiero verificar, ahí tendría que derivar, ¿no? Esta función con mucho cuidado, ¿no? Bueno, están viendo que se aplicó 2 veces por partes y si fuera acá una potencia al cubo va a haber 3 veces, ¿no? Depende mucho de algunos grados de las funciones elementales. No sé, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Todo está claro? Confírmenme. Muy bien. Excelente. Entonces, vean, lo que hace es atacar producto de funciones bajo esas características y hay que observar lo siguiente, ¿no? No siempre el grado de la integral que nace al aplicar la fórmula de por partes no siempre va a ser de un grado menor de dificultad. En algunas cosas se complica, ¿ya? Si es que se complicase, entonces hay que cambiar el orden de designación. Si has designado con x al cuadrado a u, o u es x al cuadrado, entonces si no te funciona eso, entonces u tendría que ser e a la x si es que no obedece a ese evento de reducir la complejidad.
Entonces, si se observa en esta integral que nace de la fórmula de por partes una complicación mayor que la del ejercicio, entonces hay que hacer ese arreglo. Ahora hay en algunos casos que se mantiene el grado de dificultad. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, donde realmente vamos a ilustrar qué hacer cuando realmente se mantiene el grado de dificultad en las integrales. Entonces ahí hay que manejar un criterio bien básico para obtener el resultado de la integral. Entonces vean, cuando yo integro un producto no es necesariamente sencillo, ¿no? Hay que tener mucho conocimiento de las derivadas, de las integrales sueltas también. Es por eso que se les pidió, ¿no? De que memorizasen todas las reglas de integración para esta parte, ¿no? Y también tienen que saber las reglas de derivadas, ¿no? Para atacar este mecanismo. Bueno, ese es el método de por partes. Espero que haya quedado claro en estos dos ejemplos y vamos a seguir construyendo más ejemplos en la siguiente sesión.